Hola, muy buenas tardes. Les habla el profesor Isaac Nieves, quien se encuentra, o me encuentro, para no hacerlo tan impersonal, muy feliz de poder estar con ustedes hoy, gracias a una iniciativa de la Escuela Nacional de la Defensa Pública y de la Superintendencia Nacional de Auditorías Internas. Pues aquí estamos para tocar un tema interesantísimo, como es el tema de la responsabilidad del funcionario público. Antes de comenzar, quiero agradecer la respuesta masiva. Se han abocado ustedes a este tema, a esta conversa que voy a tratar de ser muy agradable el día de hoy. Vamos a ver cómo no la hacemos pesada porque el tema es denso. Es muy agradable el día de hoy. Pues sumamos hasta la última cuenta más de 600 personas interesadas en el tema, inscritas debidamente en el link de la defensa. Y que bueno, van a participar con nosotros. Originalmente este conversatorio o esta charla o esta disquisición estaba hecha para que fuera trabajada en vivo, pero en vista del volumen de personas que asisten a ella y todo esto, hemos decidido grabarla para que puedan tener acceso en el momento que quieran, podamos salvarnos las oscilaciones del internet y podamos estar todos de acuerdo en participar, sin que esto indique que no vamos a hacer algunas dinámicas que nos permitan responder algunas preguntas y dejar dudas, porque de ninguna manera el interés es dejar dudas en el tema. Bueno, por último quiero decirles que los que no se han inscrito en el link que les ha proporcionado la Escuela Nacional de la Defensa Pública, pues deben hacerlo para que les pueda llegar su certificado, pues, una vez terminado esto. Entonces valga esa aseveración de carácter administrativo, ese consejo que les doy, para que nosotros comencemos a hablar sobre este interesante tema, que es la llamada responsabilidad del funcionario público. Bien, la llamada responsabilidad del funcionario público, que tendríamos que comenzar por preguntarnos de dónde emana, de dónde sale, qué es eso de responsabilidad del funcionario público. Al respecto les cuento que el Estado venezolano es responsable de sus actuaciones. El Estado venezolano es responsable de sus actuaciones y más allá de solo las ejercidas por el sector público, de las actuaciones de interés público que son ejercidas por el interés privado. A ver, suena como la cosa medio de un trabalenguas, ¿no? Pero usted puede tener actividades como la educación, donde el interés público es directo, es fundamental, es claro, el interés que tiene el Estado y la colectividad en general sobre la educación, pero que está atendida por sectores privados, no en todos los casos, pero entonces eso implica que el Estado debe desarrollar mecanismos de control que le permitan que lo público sea operado por lo privado, garantizando las normas mínimas. En caso de la educación, pues, de diseños curriculares, acreditaciones correctas y todo este tema educativo. Y así vamos a encontrar cualquier cantidad de cosas que pertenecen al interés público y que pueden ser operados por el sector privado. Y de allí nace lo primero entonces, la responsabilidad del funcionario público equivale a dónde y en cuánto. Al respecto les quiero hacer llamado la atención con respecto al artículo 25 de la Constitución, que comienza a aclararnos este tema, comienza a decirnos de qué se trata este tema de la responsabilidad del funcionario público y de dónde nace. El artículo 25 nos dice lo siguiente: todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Ya lo sanciona por un lado. Pero además dice, y los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Bien, establece 3 niveles de responsabilidad penal, civil o administrativa para que en función de los actos del poder público que violen o menoscaben los derechos de los ciudadanos, sean sancionados estos funcionarios. Ya tenemos un primer resquicio allí de lo que es la responsabilidad. Según sea el caso, establece el constituyente, por supuesto, sin que sirva de excusa a las órdenes superiores, alineándose con la teoría mundial de la obediencia debida. Entonces, todo acto que
poder público viole o menoscabe, no solamente es nulo, sino que está pidiendo al funcionario que no lo ejecute, así se le esté dando la orden de que lo ejecute. Porque no es un eximiente decir que las órdenes superiores te impiden o te obligan a realizar un acto de este tipo. Por otro lado, en el artículo 139 nos establece la Constitución que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual. A ver si lo entendemos. Ya entonces no solo habla de una responsabilidad penal, civil y administrativa, sino la individualiza en la persona que en el ejercicio del poder público sea responsable de los actos, por abuso o desviación de poder, o por la violación de la Constitución y la ley. O sea que las violaciones de órdenes legales, constitucionales, el abuso de poder y la desviación generan responsabilidad personal. Entonces ya la Constitución también nos está diciendo, con relación al ciudadano, cuál es el nivel de responsabilidad que tiene frente a sus actos, frente a sus hechos, frente a sus omisiones, y frente al ejercicio de la función pública. En el artículo 141 nos indica que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en algunos principios, entre los cuales destacan el principio de rendición de cuentas y de responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Bien, entonces, primero nos dice que son responsables, aparte de que sancionan en nulidad, luego nos habla de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿verdad? Y luego nos habla de la desviación de poder y la responsabilidad. Entonces, tratando de ordenar esto, para poder hacer más sencillo, el Estado venezolano es responsable de sus actos hasta patrimonialmente, con la sanción de que si no el acto es nulo, o él debe resarcir patrimonialmente al afectado. Pero además, el operador del Estado, que es el funcionario público, tiene responsabilidad civil, penal y administrativa, y establece el principio de responsabilidad en el artículo respectivo. Es decir, es una completa armazón, está armado de manera tal que la responsabilidad individual del funcionario público es una responsabilidad derivada del Estado en el ejercicio del poder. O sea, el Estado es responsable, por tanto el que ejerce la administración y el funcionamiento del Estado también es responsable. Pudiéramos decir entonces que una es consecuencia de la otra, según el ordenamiento constitucional. Bien. Bien. Ahora me detengo por esto, porque nos surge una pregunta. Nos surge un detalle allí que sería interesante revisar. Porque hemos venido hablando del funcionario público. ¿Bien? El funcionario público responsable. Ahora, ¿quién es el funcionario público? ¿Qué es el funcionario público? ¿Quién es la persona del funcionario público? Porque ya sabemos que el Estado como ente, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, ¿quién es la persona del funcionario público? Y no es una pregunta sencilla, ni de respuesta sencilla. Si reflexionamos esto, ¿quién es la figura del funcionario público? A la luz de lo que les dije primero, de que el funcionario público pudiera estar relevado en el ejercicio de alguna función pública por un operador privado. Entonces, ¿cómo es esto? ¿De qué es el funcionario público? Bueno, tratamos de encontrar una definición en la ley marco que regula la relación funcionarial. La ley marco que regula la función funcionarial es el Estatuto de la Función Pública, que trata de ubicar, de generar un marco generador de funcionamiento de lo que se ha llamado el derecho funcionarial. Se ha llamado el derecho funcionarial porque es el derecho de los funcionarios públicos frente al Estado. Y él nos intenta decir lo siguiente, o nos dice, no lo intenta, lo dice. Dice, funcionaria pública será toda persona natural que en virtud de un nombramiento expedido por autoridad competente se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada con carácter permanente. Bien, entonces tiene tres características fundamentales la condición de funcionario público. Es una persona natural, entiéndase, es un ser humano, posee un nombramiento dictado por la autoridad competente que le da funciones, le otorga funciones, ¿verdad? Y es una función remunerada y pública. Por tanto, para que exista la relación funcionarial debe existir el carácter permanente de la función, debe existir el nombramiento del funcionario en cuestión y debe ser una persona. Esas tres condiciones, aunado a que sus servicios deben ser remunerados,
nos definen la relación funcionarial de conformidad con el Estatuto de la Función Pública. Bien, pero el Estatuto de la Función Pública también establece unas excepciones de quiénes son objeto de esa ley en su ámbito de aplicación y quiénes no. Y eso es importante que lo revisemos en esa ley, porque voy a llamar la atención de dos exclusiones que son fundamentales y que nos van a permitir avanzar en esta conversación de manera clara. Y las otras disquisiciones, porque, como les dije, el Estatuto de la Función Pública trata de ser un marco regulador donde entre todo el tema del llamado derecho funcionarial, pero excluye, por ejemplo, a los funcionarios del sistema de justicia, a los funcionarios del Poder Legislativo Nacional, a los funcionarios del CENIAT, vista la especificidad de las funciones y el tema de la función pública como tal. Entonces, esta definición, la voy a repetir, será toda persona natural que en virtud de nombramiento expedido por autoridad competente se desempeña en el ejercicio de una función pública remunerada y con carácter permanente, que es otro elemento del derecho funcionarial que viene de la antigua ley de carrera administrativa que establece que el funcionario hace carrera dentro del Estado. No es una persona que llegó a cumplir un rol determinado, sino que el funcionario es un funcionario de carrera en virtud del nombramiento y de la permanencia. Ya veremos más adelante cómo busca el mismo estatuto darle la estabilidad necesaria que le permita tener al Estado los funcionarios el tiempo suficiente como para que desarrollen sus competencias profesionales dentro del mismo Estado venezolano. Pero les dije, acomodarme por aquí, les dije que íbamos a comentar de dos excepciones que son de singular importancia para poder continuar adelante. Con permiso a ustedes. Vamos a estar tomando agüita, ¿vieron? Porque estamos hablando bastante. Fíjense. Hay una exclusión expresa a los obreros. Los obreros no son funcionarios públicos, los obreros no están prestando una función al servicio del Estado en el sentido del Estado como actividad pública. Entonces los obreros son exclusiva competencia de la legislación laboral. Y así lo excluye expresamente el Estatuto de la Función Pública y los envía a la legislación laboral por las características de su trabajo, del servicio prestado, que si bien es al servicio del Estado, es un servicio público, no es un servicio de la función pública, como el servicio que la nación debe prestar a sus particulares. Entonces los obreros no serán objeto del derecho funcionarial, sino de la legislación laboral ordinaria. Esto es importante, fundamental dejarlo claro, porque esa línea divisoria entre el derecho funcionarial y el derecho del trabajo es una línea bien delgada que vamos a tratar de dejar claro para nosotros saber quiénes son objetos del derecho del trabajo y quiénes son objetos del derecho funcionarial, que es una rama del derecho administrativo. La otra exclusión que hace expresa mención el Estatuto de la Función Pública es con relación a los contratados, que no son considerados para el Estatuto de la Función Pública, pero para algunos tipos de responsabilidades sí son considerados responsables, y eso lo vamos a ver en el transcurso de esta conversación. Pero el Estatuto de la Función Pública en principio los excluye como funcionarios, por cuanto él dice que las contrataciones deben ser hechas para momentos precisos y para situaciones que no cubre el funcionario ordinario. O sea, de ninguna manera usted puede contratar funcionarios para que ejerzan funciones propias de la institución, sino que el contratado debe ser llamado para funciones extraordinarias. Y sobre esto tendremos mucha tela que cortar, pero de manera alguna, y ni siquiera hablando del famoso periodo de prueba que se quiere generar, que ya eliminó la legislación laboral, pero se quiere generar a través de los contratos, estaría mal formulado, porque, como le dije en la definición, el funcionario debe no solo ser remunerado, sino debe ser de carácter permanente. Entonces, el contratado no es de carácter permanente para una situación extraordinaria que se va a resolver con una acción que él va a tomar, pero que de manera alguna lo convierte en funcionario público. Entiéndase entonces que los términos del contrato y todo esto también van a la legislación
laboral ordinaria. Entonces ni los contratados ni los obreros forman parte del derecho funcionarial por una razón muy sencilla, porque no son funcionarios, no reúnen los elementos que me detuve a comentarles. Hay otros que están fuera del Estatuto de la Función Pública, establecidos allí en la misma ley, que no los excluye de su ámbito de aplicación, pero que bueno, tienen sus regulaciones propias, más que por no ser funcionarios, por pertenecer a organismos de alguna manera distintos a lo que pretende poner en su marco el Estatuto de la Función Pública. Siendo así, es importante tener claro entonces que los funcionarios públicos prestan un servicio público remunerado, tienen un nombramiento y son personas naturales. Esto es como la tercera vez que se lo digo, pero es importante que lo tengamos claro, porque ahora sí vamos a pasar a las responsabilidades de los funcionarios públicos. Entonces los funcionarios públicos, según leíamos en la Constitución, tienen responsabilidad civil, tienen responsabilidad administrativa, tienen responsabilidad penal. Según la discriminación que hace el constituyente en el artículo que leíamos arriba. Les leía yo a ustedes arriba. Siendo así, la doctrina, por el contrario, ha ido desarrollando que es responsabilidad ética, responsabilidad de otro tipo, y usted va a encontrar en los libros, en los tratados, en todo lo que se escribe, cualquier cantidad de responsabilidades que bien al docente, bien al que está redactando su cosa en el momento, ha tenido bien. Y constitucionalmente ya vimos que son civil, penal y administrativo. Bueno, de hecho, en correcto orden, como dice la Constitución, penal, administrativa y civil. Sin embargo, hay una distinción importante cuando nos paramos en la responsabilidad administrativa, por cuanto la responsabilidad administrativa se diluye en dos ramas o se divide en dos ramas, que es importantísimo que tengamos claro. Que es una primera rama denominada la rama disciplinaria, eso sería administrativa disciplinaria, y una segunda rama muy específica en Venezuela, que es la administrativa de responsabilidad administrativa plenamente, que es la que dicta la Contraloría General de la República en uso de sus atribuciones y de la ley que la rige, que es la ley de la Contraloría General de la República, y de los cuales vamos a conversar de seguida. Entonces, bueno, para hablar de la responsabilidad civil, me tomo mi Código Civil y quisiera hablarles de un artículo muy conocido por todos, ¿verdad? Que vamos a leer, que es el 1185. El artículo 1185 del Código Civil, vamos a hablar de la responsabilidad civil, estamos hablando de la responsabilidad civil, no sé si se lo había dicho. Dice: el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño al otro, está obligado a repararlo. Aquí está el principio del daño. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual ha sido conferido ese derecho. Como les decía, este es el artículo rector en materia de daño del Código Civil venezolano, y que nos va a orientar, porque si el Estado es responsable y responde patrimonialmente, como leímos en el artículo constitucional, entonces el cálculo patrimonial es el cálculo del daño. ¿Qué pasa con el funcionario y su responsabilidad civil? Que su responsabilidad civil va en dos sentidos. ¿Bien? Un primer sentido, que es el daño que pudo haberle causado al ciudadano común, que estaría regido por el artículo 1185, y un segundo sentido, que es el daño causado al Estado en el ejercicio de su función. Que entonces allí veríamos si tiene carácter penal o tiene carácter civil. Sin embargo, la ley de la Contraloría General de la República establece los reparos y el monto de los reparos que debe imponer la Contraloría General de la República para resarcir el funcionario, para resarcir el daño civil con relación al Estado. Pero el daño civil con relación al ciudadano debe ser calculado en base al resarcimiento, la restitución del daño causado y sus accesorios, entendiendo el posible daño moral. Entonces la acción civil va más allá de la simple restitución, sino que incluye
todo lo que llamaríamos el proceso accesorio, más la posibilidad de un daño moral, que todos sabemos que es de dimensiones calculables y incalculables en el caso del derecho civil. Regularmente las acciones penales van vinculadas a las acciones civiles, por cuanto del daño causado, pues regularmente incluye acciones penales y acciones civiles. Eso lo veremos en lo que lleguemos a la responsabilidad penal. Pero por ahora es importante decir que el funcionario responde civilmente por los daños que sus omisiones hayan causado, tanto al Estado como a los ciudadanos. Entonces tenemos aquí un primer tipo de responsabilidad, que es la llamada responsabilidad civil del funcionario público. Con permiso. Un poquito. Continuemos. Con relación a la llamada responsabilidad administrativa disciplinaria. Y aquí regresamos al Estatuto de la Función Pública. Porque con mucha frecuencia, y cuando les hablaba de la estabilidad que persigue el Estatuto de la Función Pública para el funcionario público, tiene que ver con esto. Porque es responsable disciplinariamente el funcionario de sus acciones u omisiones frente a la institución a la cual presta servicios. Pero no es una responsabilidad de tipo supervisor-supervisado, por decirlo de alguna manera, ni constituye de esa manera una responsabilidad que vaya a permitir que el supervisor pueda tomar acciones de propia mano, sino que establece todo un procedimiento disciplinario con las garantías necesarias de defensa, con las garantías necesarias del debido proceso, pero que son de derecho administrativo. Por eso se dice que es responsabilidad administrativa disciplinaria, porque entonces el Estatuto de la Función Pública establece solo dos posibles sanciones, que es la amonestación escrita y establece la destitución. Y establece que 3 amonestaciones escritas en un lapso de tiempo de 1 año pueden ser originarias la destitución. Pueden originar la destitución. Por tanto, no es destituible un funcionario de plena nombramiento con las condiciones que hemos dicho antes, si el mismo no está sometido a un proceso por las causales que establece el Estatuto de la Función Pública o el estatuto que rija su relación funcionarial con relación a la destitución. Es decir, las causales están preestablecidas, el procedimiento está preestablecido y la autoridad disciplinaria también está preestablecida para dictar las medidas que hubiera lugar. Por supuesto, esas decisiones son sujetas a todo tipo de recursos propios del derecho administrativo y de los cuales, entiendo, conocemos plenamente. Entonces, así las cosas, el derecho funcionarial establece algunas condiciones que le dan la estabilidad al funcionario en el tiempo a los fines de lograr que, si el mismo se mantiene dentro de los parámetros de cumplimiento, no pueda ser objeto de los cambios intempestivos en las capas directivas de su funcionamiento. Recuerden además que existe el manual de asignación de cargos y los distintos manuales de desempeño que establece quiénes son las funciones de cada quien, y eso, cuando veamos la parte penal de esto, vamos a ver que una violación de eso pudiera conducirnos a una actividad delictiva. Entonces, el funcionario público tiene una acción, tiene una responsabilidad disciplinaria frente a su función, frente a los particulares, porque encontramos además que en el Estatuto de Función Pública y en otros, como la Ley Orgánica de la Defensa Pública, hay parámetros como la debida convivencia, como la atención oportuna al público y a sus necesidades, y una serie de como les diría, de conductas que deben ser observadas por el funcionario para evitarle sea abierto un procedimiento que pudiera acarrear a la larga a su destitución. Entonces, siendo así, podemos decir que el Estatuto de la Función Pública busca dar una protección directa al funcionario mientras se mantenga de los parámetros que planteamos. Fíjense bien, y aquí nos surge otra pregunta bien interesante, que es: ¿por qué los funcionarios públicos no son sujetos de la relación ordinaria
laboral o derecho del trabajo. Porque los funcionarios públicos, por orden de la Constitución, deben tener un estatuto. Ese mandato constitucional tiene que ver con que la relación laboral ordinaria es una relación pactada entre las partes, entre un empleador y un trabajador que pactan condiciones de trabajo, logran condiciones de trabajo dentro del marco del derecho del trabajo, por supuesto, y avanza en ese sentido en un contrato de trabajo, donde uno presta un servicio y otro lo remunera. En la administración pública la relación es estatutaria porque el Estado ya ha puesto las condiciones y el funcionario se adhiere a esas condiciones. Por eso tiene una legislación especial que llama estatuto. Y cuando se adhiere a esas condiciones, se adhiere a unas condiciones disciplinarias que también contiene ese estatuto. Entonces, por eso hablamos de que hay una responsabilidad disciplinaria que el funcionario acepta una vez que acepta el nombramiento y que plantea su interés en formar parte de la institución. Así entonces, hay una diferencia que no es a simple vista, no es fácil entender, que es la diferencia entre el derecho del trabajo ordinario y el derecho que se le aplica con el estatuto de la función pública a los funcionarios que no son por su naturaleza trabajadores en el estricto sentido de la palabra. Con permiso de ustedes, me voy a tomar otro poquito de agua. Y tomándome mi tiempo, porque vamos a entrar a un tema que es muy interesante, que es la responsabilidad administrativa propiamente dicha en uso de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Ya les adelanté que de el órgano de control fiscal determinar que hay un daño patrimonial a la nación, se pueden hacer los respectivos reparos que deben ser cancelados por el funcionario por los daños patrimoniales a la nación, y que sería el equivalente a la acción civil hacia el Estado, no hacia los particulares. Pero es que en Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece una serie de atribuciones emanadas del órgano contralor que es interesantísimo que nos paremos a verla. Porque el órgano contralor puede, de encontrar las irregularidades en la administración que ella misma enumera y establece en sus ordinales, imponer sanciones que van desde multas hasta imposición de suspensiones del ejercicio de la función pública que llega a los 15 años. Esta forma de ver la sanción disciplinaria está muy interesante, es un capítulo completo de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, donde establece qué se consideran faltas y establece cuáles son las formas como debe ser sustanciada esa falta para luego la imposición de la sanción de parte del órgano contralor. Y ya le hemos dicho, hay sanciones tan fuertes como es la suspensión del ejercicio de la función pública de más de 15 años. Hay una disposición inclusive que establece que para poder hacer nombramientos debe el órgano que va a hacer el nombramiento solicitar el listado de los suspendidos de la Contraloría General de la República, porque si no, ese nombramiento es nulo si no consta en su expediente que se haya hecho esa revisión. Déjenme sonreír, porque conocemos poco el funcionamiento de la Contraloría General de la República en esos términos, pero es muy importante entonces que tomemos conciencia que a cada nombramiento debe prevalecer una consulta a la Contraloría a los fines de revisar la lista respectiva. Además, las sanciones económicas y pecuniarias pueden ser concurrentes. Según esta ley, pudiera intentarse una sanción económica de una multa de tal y suspensión por tanto tiempo que la va a determinar el órgano contralor en función de la proporción. Yo quiero invitarlos a que revisemos detalladamente esto, porque es un procedimiento completo, es un procedimiento ante el órgano contralor, que nos va a dar luces claras y de por qué yo les digo que hay una responsabilidad frente a la disciplina, pero una responsabilidad frente a cómo lo administro. Inclusive va más allá en la responsabilidad de cómo lo administro, porque si considera el órgano contralor, fíjense bien, que existe un delito o existen unas características allí de carácter penal
él va a remitir todas esas actuaciones a la Fiscalía General de la República para que ejerza las acciones penales correspondientes. Entonces también tiene potestad la Contraloría General de la República o sus entes de control fiscal que encuentren elementos suficientes para pensar que hay un hecho delictivo, remitirle a la Fiscalía General de la República en órganos del fiscal o de la fiscal para que de considerarlo ejerza las acciones penales correspondientes. Entonces esta acción administrativa es de un carácter bien fuerte, para ser más o menos diáfano en lo que estoy diciendo, porque puede generar sanciones en la Contraloría General de la República y podría generar consecuencialmente acciones penales. Entonces es de allí lo importante que nosotros manejemos esa responsabilidad administrativa, que la tengamos al dedo, cubierta, porque pudiera pasar que de las acciones administrativas pues nos encontremos frente a un proceso penal en toda la extensión de la palabra. De más está decir que también la ley de la Contraloría General de la República amplía el concepto, ensancha el concepto de quiénes son auditables y quiénes no, en su condición de administradores de bienes públicos. Entonces ya del concepto más bien de derecho funcionarial que establece el Estatuto de la Función Pública, la ley de la Contraloría General de la República le da un marco más amplio a las personas que administran dinero del Estado para que puedan tener y deban cumplir con los requisitos administrativos necesarios para poder rendir las cuentas que la Contraloría les va a solicitar. Entonces, ya vemos, porque al principio yo decía que intentábamos un concepto, pero que dependiendo del tipo de responsabilidad, pudiéramos estar frente a un concepto de funcionario público, y en la medida en que vamos avanzando frente a las otras responsabilidades, el concepto se va ensanchando. Siendo así, entonces podemos ver que la representación contralora, que además es autónoma, aunque es un órgano del Poder Ciudadano, es autónoma, pueda entrar a conocer en algunos que cuando revisamos el Estatuto de la Función Pública no entendíamos como funcionarios, pero que ahora por su condición de administrador de bienes públicos y de fondos públicos deben rendir cuentas a la Contraloría. Algo parecido nos va a ocurrir con la responsabilidad penal, que les cuento de seguida, después que me tome un traguito de agüita. O el agüita para los malpensados. Sí, es agüita. Bien, entonces nos encontramos con la responsabilidad penal. La responsabilidad penal la encontramos en nada más y nada menos que en la ley contra la corrupción. La ley contra la corrupción establece los supuestos como un funcionario público puede incurrir en una responsabilidad de carácter penal. Y recuerden además que estas responsabilidades no son concurrentes. El hecho de que sea civil no quiere decir que no pueda ser penal o que no pueda ser administrativa. Cada una es autónoma, por eso en la redacción original de la Constitución hay coma, coma y coma. Las personas sujetas a la ley contra la corrupción son personas, es un espectro mucho más amplio del que encontramos en el Estatuto de la Función Pública. Porque que él busca disciplinar y busca generar una relación laboral, busca controlar. Entonces es mucho más. Dice así, en su artículo 2, dice, están sujetos a este decreto con un rango, valor y fuerza de ley las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, los funcionarios públicos, las funcionarias públicas. Fíjense que es una categoría los funcionarios dentro de la responsabilidad penal. Las comunas y los consejos comunales, ojo con eso, oído con eso. Las asociaciones socioproductivas y las organizaciones de base del poder popular. Y lo remata con una situación que viene a definir palabras más, palabras menos, todo el sentido, que dice, así como cualquier otra forma de organización popular cuando manejen fondos públicos.
Entonces vemos un parecido entre lo que persigue la ley de la Contraloría General de la República y lo que persigue la ley contra la corrupción, que es el control del uso de los fondos públicos. Cualquier forma de organización, cuando maneje un fondo público, incluye expresamente a las comunas y a los consejos comunales, que a juicio de un servidor tiene el solo elemento del trabajo ser gratuito, pero que de manera alguna dejan de ser funcionarios. Lo que pasa es que es una figura sui generis que no entraríamos a revisar esto. Entonces, ¿qué es lo que entiende la ley de corrupción como funcionario? Y esto es importantísimo que lo veamos. Dice, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de la Función Pública, o sea que la ley me lleva la conferencia, se consideran funcionarios públicos o empleados públicos a los efectos de este decreto los siguientes: los investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias. Aquí entonces crea la figura de que son sujetos de la ley contra la corrupción también los funcionarios de alto nivel, los de libre nombramiento, remoción, así llamados, que también son objeto de la ley de la Contraloría General de la República. Entonces, ya una segunda categoría de funcionarios públicos, que son los de funciones transitorias, remuneradas o gratuitas. El hecho de percibir dinero no es un eximiente, no percibir dinero para la responsabilidad penal, que como vimos para la responsabilidad disciplinaria sí la es. Originadas por elección. Bien, o sea que los funcionarios que llegan a su cargo por elección también son objeto de la ley contra la corrupción. Por nombramiento, como ya lo sabemos, o contrato otorgado por la autoridad competente. Entonces yo en un principio le había dicho que no eran objeto del Estatuto de la Función Pública los contratados, pero sí son objeto del Estatuto de la Función Pública, de la Ley contra la Corrupción, los contratados. Bien. Lo segundo, los directores y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos públicos